si es que nosotros realizáramos una adecuación a todo lo que hemos aprendido y desarrollamos un enfoque multivariado, entonces tendríamos algo más o menos así. Y aquí vamos a utilizar la nomenclatura de econometría. ¿Listo? Entonces, utilizando la nomenclatura de econometría, vamos a estar con un término independiente, un beta 0, más un coeficiente que va a afectar a una de las variables, en este caso a la primera variable, x1, y tendríamos otro coeficiente, en este nuestro caso, que va a afectar a la segunda variable. Pero para diferenciar de todos esos betas, entonces lo vamos a llamar beta 2. Y beta 2 va a ser el coeficiente de la segunda variable. Entonces, en este caso, por ejemplo, las cosas, mejor lo cerraré esto, ¿sí? Actualizaré ya. Y aquí estamos viendo que hay un cambio, ¿no? Estamos viendo que existe un cambio bien importante respecto de lo que manejábamos antes. Número 1, cuando se manejan muchas variables, en este caso 3, porque estamos con una variable independiente, perdón, una variable dependiente y dos independientes. Normalmente en econometría, y ojo, estamos haciendo econometría, se trabajan con los betas. Lo que se hace normalmente es utilizar betas como la simbología para los diferentes coeficientes. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, para poder encontrar esto de aquí, o si quieren, y si no quieren complicarse con los betas, aunque no debería haber ningún problema, ¿sí? Esto es A minúscula, esto es B minúscula, y ahora esto tendría que ser C. Es que seguimos con el álgebra tradicional, ¿listo? Y no nos pasamos al álgebra y al álgebra tradicional y a la estadística tradicional, y no nos pasamos a econometría. Entonces tendríamos esto de aquí. Bien, esto de aquí es lo que tenemos que desarrollar ahora. Para poder desarrollar esto, lo que tenemos que hacer es realizar ajustes a nuestras expresiones de regresión. ¿Listo? Y para realizar esos ajustes ahora tendríamos que trabajar de esta manera. Y esta parte yo ya se los he hecho. Les voy a enviar una actualización de esto. Este es el ajuste de regresión multivariado. ¿Listo? Con mínimos cuadrados ordinarios. Aquí coloco dos variables independientes. Entonces, este es el ajuste de regresión multivariado con dos variables independientes, aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está lo que acabo de explicarles. Y aquí tengo A, B, C, primera variable, segunda variable independiente, que siguiendo otra nomenclatura que normalmente existe, puede ser B sub 0, B sub 1 y B sub 2, pero lo que normalmente se usa en econometría es beta 0, beta 1, beta 2. Pero al final de cuentas todo sigue siendo exactamente lo mismo. A es igual a B sub 0, beta 0, es lo mismo, es la ordenada al origen o término independiente. B sub 1, beta 1 es la pendiente o efecto marginal de una unidad de X1 en Y. Y aquí esta parte es una actualización que no se ha realizado correctamente. Fíjense, aquí está bien, pero aquí no. Entonces lo vamos a cambiar y ahora sí está bien. Entonces aquí tenemos esta
A ver, contorno, sin contorno. Ahora sí. Aquí tenemos C, que es igual a beta 2 o B sub 2, y que es la pendiente o efecto marginal de una unidad de la segunda variable en Y. Entonces nosotros ahora tenemos estas nuevas características y lo que tenemos que hacer es aplicar lo que es mínimos cuadrados ordinarios, esto de aquí. Y ustedes ya saben cómo esto se realiza. Por si acaso, en vez de Y, escribo todo esto. Aquí. Y otra cosa que también notarán, y eso es algo que insistió bastante, esto de aquí es lo que en su momento habíamos llamado como suma de cuadrados de error, ¿sí? De eso no se van a olvidar, por favor. Es bien importante. Esto de aquí se llama suma de cuadrados de error. Y si se fijan, la suma de cuadrados de error es la base, es la esencia de mínimos cuadrados ordinarios. Y este elemento es pues lo que debo reemplazar aquí. Y si hacemos eso, vamos a obtener esto de aquí. Es decir, toda esta expresión. Y obviamente esta parte de aquí no se ha actualizado. Tengo que actualizar porque aquí A estaría faltando, A minúscula, menos. El resto sí ya está actualizado. Entonces, cierro esto, digo yes. Y esto de aquí se estaría representando de esta manera. Y lo que tendríamos que hacer es ir desarrollando esta parte de minimizar, ¿no? Entonces, para minimizar una expresión cuyos parámetros sean A, B y C, se utilizan derivadas parciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quiero minimizar esta expresión. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esa expresión respecto de A, derivar esa expresión respecto de B y derivar esa expresión respecto de C, desarrollando derivadas parciales. Y una vez que desarrollemos eso, lo que vamos a obtener es un sistema de ecuaciones, que eso es lo que ustedes ya saben. Derivar esto genera esto como resultado. Y en vano les estaría explicando cómo hemos encontrado esto de aquí, porque ustedes se supone que ya saben perfectamente, ¿no? Cómo desarrollar esta, esta derivada parcial. ¿Por qué? Porque no en vano están llevando hasta ecuaciones integrales, diferenciales y demás cosas. Entonces, si derivamos esto, obtenemos todo esto de aquí. Obviamente igualamos a cero. Entonces tenemos eso. Y desarrollando el procedimiento de reducción que ya les había contado al inicio del parcial, del primer parcial, ya tenemos esto de aquí, ¿no? A ver, ¿cómo tenemos que desarrollar? Ustedes ya saben. Número 1, este 2 hay que desaparecer. Entonces, primero multiplicamos estas cosas. Hacemos desaparecer el 2. Distribuimos la sumatoria. Eso es lo que hay que hacer. Aplicamos las propiedades de la sumatoria. Y uno dice, ¿cómo se hace? Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Está, no, bueno, no está ahí arriba, está aquí al lado. Cuando hemos hecho el caso bivarial, ¿no? Aquí ya está un desarrollo, un paso a paso. ¿Listo? Aplicando las propiedades de la sumatoria, entonces, etc. Bien,
Aquí se ha hecho lo mismo. Multiplicamos, hacemos desaparecer el 2, distribuimos la sumatoria, aplicamos las propiedades de la sumatoria, igualamos todo a y. Obviamente, cuando desarrollemos eso, y puede aparecer solito aquí, acompañado de una sumatoria. O y puede estar acompañado de x1 o de x2. La cuestión es que todos los términos que tengan y que se queden en el lado izquierdo de la igualdad y todo lo que no tenga y que se vaya al lado derecho. Y aquí ya tenemos este sistema de ecuaciones que ya conocemos. Este sistema de ecuaciones es la clave ahora. Y con este sistema de ecuaciones vamos a encontrar los coeficientes de la regresión. El coeficiente A, B y C. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer o lo que tendríamos que hacer es desarrollar este sistema de ecuaciones y por cualquiera de los métodos que ya conocemos, despejar A, despejar B y despejar C. El gran problema es que desarrollar esto implica un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la sumatoria de y, tengo que encontrar la sumatoria de x1, necesito la sumatoria de x2, necesito la sumatoria del producto de x1 por y, necesito la sumatoria del producto de x2 por y, ¿sí? No es lo mismo. Necesito la sumatoria de x1, necesito la sumatoria de x2 y necesito la sumatoria del producto de x1 por x2. Así que, ¿cuántas sumatorias necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sumatorias necesitamos. Y obviamente esas 8 sumatorias aquí se repiten. Aquí, por ejemplo, es lo mismo que esta de acá. Listo. Aquí aparece esto, que es lo mismo de aquí. Esto se vuelve a repetir aquí. Y nada más, porque después el resto hay que calcular de inicio. Entonces tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones que requiere mucho trabajo previo. Aquí el álgebra tradicional ya no tiene mucha... ya se transforma en algo más tedioso, más complicado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto de aquí. A ver, esto de aquí, control C. Ahora traigo a nuestro ejemplo que quiero desarrollar. A esto de aquí. ¿Ya? Este es el ejemplo que quiero desarrollar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es, pues, desarrollar este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo tendríamos que desarrollar este sistema de ecuaciones? Pues, viniéndonos aquí y haciéndolo tradicional. Por favor, no se olviden prestar atención a esto de aquí. ¿Listo? Es importante porque esto de aquí tenemos que desarrollar para el examen del segundo parcial. En el examen del segundo parcial, por favor, no se tienen que equivocar, ¿listo? Y siempre tienen que estar muy pendientes de esto que vamos a hacer, por favor. Entonces, ¿aquí qué hay? Bueno, todos sabemos que el consumo va a ser Y. El salario mínimo nacional o la inflación, no importa. Uno va a ser X1 y el otro va a ser X sub 2. Ojo, hay que colocar como subíndices, ¿listo? Pero la idea es que desarrollemos esto de aquí. Ahora, ¿y qué pasa si en vez de que el salario mínimo nacional sea X1, qué tal si cambio? ¿Qué tal si yo quiero que
la inflación ahora sea X sub 1. ¿Va a haber algún problema? La respuesta es no, no va a haber ningún problema. Solamente va a cambiar el orden, ¿listo? Pero no va a haber ningún problema aquí. Sí va a haber un problema si ese es este cambio. Ahí sí va a haber un problema. Pero en los términos independientes no va a haber ningún problema, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, si tú quieres, el salario mínimo nacional puede ser X2, la inflación puede ser X1 o viceversa. No va a haber ningún problema. ¿Listo? No va a haber ningún inconveniente. Lo único es que no cambies el valor de Y. Así que el orden aquí importa. Para la cuestión de causa y efecto, claro, porque la variable independiente es independiente y la variable dependiente es dependiente. Pero en las variables independientes el orden es indistinto, no hay ningún problema. Así que no hay ningún problema aquí. Como ustedes ya saben, el otro día hemos hecho esto. Consumo total, pero esto hemos hecho con ese programa que se llama Minitab. ¿Listo? Entonces con ese programa Minitab hemos encontrado todo esto de aquí. Y como variable X1 estaba el salario y como variable X2 está la inflación. Bien, les voy a demostrar que vamos a llegar al mismo resultado si cambiamos el orden. Vamos a cambiar el orden, ¿listo? Y en el examen, ¿cómo van a hacer? En el examen, el orden de las variables independientes no va a importar mucho, pero la cosa es que digan, ¿listo? ¿Cuál es el orden? ¿Y cómo van a decir cuál es el orden? El orden tiene que decir así. Pero primero, colocaremos los subíndices aquí, ¿listo? Para que todo esté bien. Bien, entonces X2 es subíndice, X1 es subíndice, el 1 y Y. Entonces, ¿qué voy a decir? Si es que realizo este desarrollo, entonces yo voy a decir que Y depende, Y está en función ¿de qué? De la inflación. Este es el orden que les decía, ¿no? La inflación como primera variable independiente y el salario mínimo nacional. Salario mínimo nacional. ¿Listo? Y con esta aclaración y quitando esta vista, lo que decimos ahora es así. O bueno, no Y, ¿no? Sino la variación en el consumo. Pero como es consumo, entonces digamos consumo, ¿sí? La variación, porque es variación. La variación en el consumo está en función a la inflación y el salario mínimo nacional. La variación en el consumo va a ser Y. Y eso estaría en función de X1, X2. Entonces esos elementos añadimos como algo muy importante en nuestra representación de lo de aquí arriba. ¿Listo? Entonces la inflación va a ser X1 y el salario mínimo nacional va a ser X2. Bien, entonces eso ya tenemos, eso ya se está haciendo. Ojo, no se olviden, yo se los estoy haciendo el texto del día de hoy. Se los estoy haciendo los apuntes aquí. Si quieren tomar apuntes adicionales, háganlo. Pero aquí se los estoy haciendo los apuntes, así que van a tener un poquito de paciencia, ¿ya? Porque he notado que algunos alumnos se enojan, ¿ya? O son impacientes, ya rápido, rápido, rápido. Pero yo se los estoy haciendo el texto. Así que esto tomen, por favor, en cuenta,
¿Está? No se enojen tanto. Bien, entonces tenemos eso. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si vamos a desarrollar esto de aquí, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto de aquí, entonces se reflejaría ¿de qué manera? A más B más. A eso tenemos que llegar. Bien, ahora para poder encontrar los coeficientes, tenemos que desarrollar esto. O sea, en otras palabras, vengo por aquí. El año no me interesa mucho, ¿listo? Pero copiaremos todo por si acaso. Aunque no me interesa el año. Aunque en econometría les cuento, el año es la variable t de tiempo. Y en econometría la variable t de tiempo es una variable independiente también. Así que el año también se tomaría como referencia en econometría. En mi caso no. ¿Listo? Porque no estoy haciendo con series temporales. Cuando el tiempo se incorpora aquí, se realizan series temporales. Se hacen series cronológicas o series de tiempo. Pero eso es econometría 2. Econometría 2 es regresión añadiendo el tiempo como un elemento importante en la regresión. Y por eso ya las series cronológicas, ya aparecen las regresiones con series de tiempo. Bueno, entonces tenemos todo esto. ¿Y qué voy a necesitar? Como ustedes pueden ver, necesito muchas cosas. Necesito la sumatoria de x1, necesito la sumatoria de x2, etc. Entonces vamos a ir viendo eso. ¿Listo? Bien, entonces aquí, las sumatorias. Sumatorias. Bien, las sumatorias. Sumar en Excel es muy bueno, ¿sí? Es una gran ayuda el Excel. Si esto se intenta hacer en la pizarra, nos va a tomar mucho tiempo. De poder hacer, se puede hacer. Tantos años se ha hecho esto en la pizarra, así que no pasa nada. ¿Listo? Sumar, sumar. Entonces, ya estamos sumando. La cuestión es que las sumas, si van a tener decimales, que se presenten los decimales como tienen que presentarse. Y obviamente me exige que esto tenga más espacio. Obviamente aquí no es necesario decimales porque la suma es un valor exacto. Bueno, pero para estos otros sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, como ustedes pueden ver, la sumatoria de x1 por y. Bien, entonces, esto de aquí, voy a copiar acá. Y vamos a decir eso por y. Bien, eso tengo que sacar del subíndice. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces, x1, que es la inflación anual, tengo que multiplicar por y. Y todos esos resultados, copiarlos acá. Y todos esos resultados que se han copiado, los debo sumar. Ahí. Y el resultado de la sumatoria es ese valor que está ahí, pero que ahora tiene 4 decimales. Bien, ahí está, con 4 decimales, aunque añadió un decimal extra. Pero ya, con 4 decimales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Solamente que ahora tiene que ser entre x2 con y. Eso significa que lo que tengo que hacer es el salario multiplicar por el consumo. Y eso voy a copiar para todo. Y eso voy a proceder a sumar. ¿Imaginan cómo es hacer esto de manera manual? Bien, eso ya estaría.
y estos resultados parciales también aquí estarían. La cuestión es que tiene muchos decimales. Pero ya está. Bueno, aunque no había tenido muchos, solamente 2. Bueno, la idea, sin embargo, es tener todo esto como corresponde. Bien. Ya tenemos 2. ¿Qué más me falta? A ver, veremos qué tenemos. ¿Tengo la sumatoria de y? Sí, tenemos la sumatoria de y. Aquí está. ¿Tenemos la sumatoria de x1? Sí, tenemos la sumatoria de x1. Ahí está. ¿Tenemos la sumatoria de x2? Sí, tenemos la sumatoria de x2. Está ahí. Ahora, ¿tengo la sumatoria de x1 por y? Sí, tengo la sumatoria de x1 por y. Está ahí. ¿Tengo la sumatoria de x2 por y? Sí, ahí está. A ver, ¿qué otros resultados tenemos? La sumatoria de x1 sí tenemos, la sumatoria de x2 sí tenemos. La sumatoria de x2, aquí lo que me falta es la sumatoria de x1 al cuadrado, la sumatoria de x2 al cuadrado, y me falta la sumatoria de x1 por x2. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver esas sumatorias conjuntas, ¿listo? Entonces aquí tengo que hacer la sumatoria de x1 por x2. Bien. Pero para eso primero necesito multiplicar. Yo no dice que largo, sí, así es. Hay que tener paciencia nomás. x1, ahí está, por x2, ahí está. Multiplicamos lo mismo en todos los casos y sumamos. Entonces, 0,92 por 400, 2,45 por 430, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos resultados están representados de esta manera. Bien, ya tenemos. Solamente que las cosas, como pueden ver, se están yendo de nuestras manos porque está largo el procedimiento, ¿sí? Y sería prudente grabar. Bien, ya tengo la sumatoria de x1 por x2. ¿Qué me falta? x1 tengo que elevar al cuadrado. Ya, entonces x1 al cuadrado. Eso tiene que ir como superíndice. Bien, ¿qué cosa hacemos? Eso tengo que elevar al cuadrado. Bueno, ya hemos elevado ese resultado al cuadrado. ¡Qué bien! ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos lo mismo para todos. Entonces, cada resultado de x1 hay que elevar al cuadrado, cada uno de esos. Y hay que sumar. Bien, perfecto. Eso ya hemos hecho. Súper. Qué bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo tenemos que hacer con x2. Eso tengo que elevar al cuadrado. Bien. Entonces, x2, ¿cuánto vale? Vale 400. Y 400 elevado al cuadrado genera 160.000. ¿Listo? Bien. Todo eso para cada valor. Y la suma, su resultado no entra en esta tabla. Ahora sí. Entonces ahí están toditas las sumatorias que necesitamos y sería prudente guardar esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar valores. Reemplazando valores se tiene. Bien, reemplazando valores en el sistema de ecuaciones tenemos, ¿qué tenemos? Ah, antes, n me falta. Bien, ¿cuánto vale n? Por ahí.
n es igual a 10. Entonces estamos trabajando con n de 10 años. Tenemos una muestra de 10 años. Bien, ahora sí, reemplazando valores. Reemplazando valores, venimos por aquí y me dice sumatoria de y. Bien, sumatoria de y. Y alguien va a decir, ¿y en serio vamos a hacer todo eso? La respuesta es sí, tenemos que hacer todo esto. Entonces, la sumatoria de y es igual a ¿qué cosa? A 32.980. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? N veces A, o sea, 10A. Más sumatoria de B, sumatoria de X1. Sumatoria de X1 es 52.810. ¿Qué cosa? B. Más sumatoria de X. Sumatoria de X había sido 5080. 5080, ¿qué cosa? C. Entonces, como ven, las incógnitas no son ni X1, ni X2, ni Y. Es A, B y C. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo tenemos que hacer en la segunda ecuación del sistema. Y en la segunda ecuación del sistema me dice sumatoria de X1 por Y. Eso es 204.0076. Eso va a ser igual a sumatoria de X1. La sumatoria de X1 es 52.810. A, ahora, más sumatoria de X1 al cuadrado. Sumatoria de X1 al cuadrado, eso está por aquí. Aquí está. 421.96. Y eso va a ser B. Más sumatoria de C por sumatoria de X1, X2. Sumatoria de X1, X2 había sido 27.881.47. Y eso va a ser C. Bien, la segunda ecuación del sistema reemplazado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la segunda ecuación del sistema, es decir, sumatoria de X2 por Y. Que eso es 17.434.14. Eso va a ser igual a sumatoria de X2. La sumatoria de X2 es 5080. A, ahora. Más B sumatoria de X1 por X2. O sea, 27.881.47B. Más sumatoria C por sumatoria de X cuadrado. Sumatoria de X cuadrado, este sí que es un número mortal, es 2.666.418.00 si quieren, elevado a, aunque no estamos colocando decimales para los números enteros, por C. Bien, entonces ya tengo el sistema de ecuaciones reemplazado. ¿Listo? Entonces ya hemos reemplazado el sistema de ecuaciones. Entonces tengo esto. Así que esto es esto de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es desarrollar el sistema de ecuaciones. Utilizando los métodos que ya ustedes mismos conocen. ¿Qué métodos? El método que quieran. Pero saben, esto yo creo que es mejor desarrollar con el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Y así vamos a encontrar A, B y C. Y el desarrollo del método de Gauss-Jordan, aunque no crean, en vez de estar haciendo con una matriz aumentada, etcétera, porque tendríamos que hacer eso, aunque no crean, el método de Gauss-Jordan es esto de aquí.
donde ya directamente está todo, pero todo expresado como este producto. Entonces, si quieren resolver este sistema de ecuaciones utilizando matrices, esto transforman en una matriz ampliada y resuelven por el método de Gauss-Jordan. Pero este de aquí ya es eso. ¿Listo? Entonces, si desarrollo esto, va a ser mejor, va a ser incluso más fácil. Y ya no tendría que estar trabajando con estas sumatorias, sino directamente con los valores de la variable aleatoria. ¿Captan la idea? Entonces, ¿qué reemplaza el método de Gauss-Jordan? Este de aquí. Entonces, utilizando la reducción de la matriz beta en lugar del método de Gauss-Jordan, se tiene esta de aquí. Ahora, la matriz X, ¿qué va a ser la matriz X? La matriz X es esta de aquí, pero ordenando, ¿no? Entonces voy a ordenar en primer lugar el salario mínimo nacional. Tengo por aquí, por este lado, salario mínimo nacional, inflación, pero ojo, voy a ordenar, ¿sí? X1 primero, X2 después. Hay que ordenar. Que desaparezca el encabezado. ¿Listo? Que desaparezcan el contorno, que no haya bordes. Esto centraremos y mejor si centramos como número. Así. Y aquí una columna de puro unos. Y ustedes recordarán que la columna de puro unos va a representar a la variable o va a representar al término independiente. Y aquí estaríamos con la matriz X. Entonces, esta sería la representación de la matriz X. No se olviden que esta idea de colocar la primera fila de unos está en la teoría, ¿ya? Para las personas que tal vez digan, ¿y de dónde sale esto? Eso está en la teoría que hemos avanzado respecto de lo que es la regresión y matrices. Entonces, respecto de la regresión y matrices, aquí dice, ¿sí? Matriz X de dimensión n por 1 más k. ¿Sí? Y X es una matriz especial cuya primera columna es unitaria. Y el resto de las k columnas representan a los datos de X. Entonces, por favor, ya saben que esto que estamos desarrollando aquí y el hecho de haber aumentado toda esta columna de unos es lógico en consideración a este desarrollo que estamos haciendo. Entonces vengo aquí y este corchete que ya tiene formato, me lo copio. Y ahí está. Ahí está mi matriz X, que me imagino merece escribirse más grande. Ahí está mi matriz X. Y aquí he puesto X1, X2 para ubicarme. ¿Listo? Pero ahí está. Esto que subo un hito más. Ahora sí. La matriz Y. La matriz Y va a estar por aquí. La matriz Y es una matriz vector, ¿no? Eso ya sabemos que es los resultados de la variable Y. Entonces la matriz Y de aquí arriba es el cambio en el consumo total. Entonces eso viene ahí. Pegamos y el formato de esto copiamos.
digamos. Control C, Control V. Y uno dice, pero ¿por qué no resolvemos el sistema de aquí arriba? Es que eso se puede resolver. Solamente que ustedes han visto, miren, primero tengo que encontrar todas las sumatorias. Y para encontrar todas estas sumatorias, si no fuese por el programa Excel, nos tardaríamos un buen tiempo. Y luego reemplazamos aquí. Y luego resolvemos esto. Sí, pero saben, en vez de hacer todo esto, que es largo, es mejor desarrollar este procedimiento. Y ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? X transpuesta, ¿sí? Entonces, encontramos X transpuesta. Vengo aquí y en este lado vamos a desarrollar lo que es X transpuesta. X transpuesta. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es transponer esto de aquí. Control C y como estamos con el Excel, copiado especial, transponer, aceptar y ahí está el resultado de la transposición. X transpuesta. Control V. Bien, eso está ahí. Y creo que esto de aquí, sí, esto de aquí lo voy a quitar. Cosa de que todo se pueda ver ahí. Y si va a haber algo, me imagino que sea ahí, tipo margen, ¿listo? Bien, X transpuesta, ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces empezamos a desarrollar. Aquí lo que me piden es X transpuesta por X. Bien. Y esta matriz X transpuesta por X va a generar un resultado 3 por 3. ¿Sí? Sí, 3, 3, 3 por 3. Entonces, por aquí vengo. X por X va a generar 3 por 3. Y para multiplicar, ya les he enseñado, ¿no? M mult. Y digo, la primera matriz, todito esto. Todo eso es la primera matriz. Ahí. Todo eso es la primera matriz. Por todo eso es que es la segunda matriz. Ya está. Entonces ahí tengo eso. Obviamente este 10 es esto con esto y como es 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1 más bla, 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 o 10, ¿no? Bueno, entonces eso ya tenemos. Ahora, como va a ser una matriz 3 por 3, porque este tiene 3 columnas, este tiene 3 columnas, tiene este tiene 3 filas, entonces el resultado va a ser 3 por 3 cuando haga la multiplicación. Bien, y cuando se hace la multiplicación de matrices basta con hacer el primero, ¿no? En este caso, fila 1, columna 1. Y el mismo resultado voy a copiar en términos de procedimiento. Esto era F2, Control, Shift, Enter. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces ahí ya hemos encontrado esta matriz producto. Entonces aquí ya tenemos la matriz producto de X transpuesta por X. Bien, entonces ahí está. Muy bien, perfecto. Ya hemos hecho esto. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos calcular la inversa de esto. Bueno, pues entonces la inversa de esto. Bien, la inversa de esto entonces. M mult. Esto. A n inversa
Entonces la matriz inversa. Test. Se marca todo. Esto ya hemos hablado de... A ver, ¿estamos haciendo bien? A ver. Sí, está bien. F, sí, está bien. ¿Y desde dónde está empezando? Desde F82 hasta H85. Desde F82, sí, hasta H85, M inverso. Tiene ese resultado. Bien. Sí, aló, dígame. No, hasta, creo que solo sería hasta 84. Sí, es hasta 84, porque la última fila está de ceros y por eso me está diciendo que te pasa, no tiene inverso. Sí, encargo de curso, gracias. Entonces ya está con esto. Ahora sí. Bien, entonces estamos con eso. Y fíjense, también realizar estos procedimientos es complicadito nomás. Así que parece que es mejor resolver esto de aquí. Pero se supone que con esto es más fácil, ¿ya? Se supone que con esto nosotros vamos a poder realizar mejores desarrollos. Bien, entonces esto de aquí se tiene que continuar al resto. F2, Control Shift, Enter. Ahora sí, fíjense, pero qué resultados más bellos estamos obteniendo, ¿no? Unos con notación científica, con 5 decimales, con 5 ceros delante del 9, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Bien, por poner estas cositas, es que me tardo, pero ya está. Bueno, ya está eso. Al fin tenemos la primera parte desarrollada. Ahora tenemos que ir con la segunda parte. Bien, X transpuesta por Y. Bueno, entonces eso ya está ahí. Aquí lo haremos. Aquí, por ahí, X transpuesta por Y. Bien, entonces aquí está. Esto de aquí tiene 10 columnas. Esto de aquí tiene eso. 10 filas, una columna. Entonces el resultado de esto va a ser 3 filas, una columna. ¿Listo? Entonces venimos aquí y decimos mmult. Y este mmult va a ser esto, que tiene 3 filas y 10 columnas, por esto, que tiene 10 filas, una columna, y creo que otra vez me he rayado, ve, esta cosa de aquí, sube, ahora sí. Esa es la loca idea de hacerle caso a esto, hasta aquí voy, ¿sí? Pinche paréntesis. Digo, ya, ahora sí. Para que no vuelva a ocurrir lo mismo que aquí hace rato. Bien, entonces estamos con eso, súper. Bien, bajo, 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 F2, Control, Shift, Enter. Bien, entonces ahí estaría eso. Esto de aquí, aquí. Y solo es hasta ahí, corchete. Hasta ahí. Listo. Bueno, y ahora la matriz beta, que aquí vamos a colocar. Y creo que es mejor que venga y copie de aquí. Porque aquí ya está. Y le doy este formato, más bien. Y para colmo de males, en vez de dar bien el formato, algo misterioso ha pasado, ¿sí?
Ya, a ver. Todo con negrita. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar. Mult. Y ojalá ahora no me rayé con las filas. ¿Listo? Esto, hasta ahí, no es hasta ahí nomás. Con esto, hasta ahí nomás. ¿Sí? Está. Y marcamos, porque esto tiene que ser de la misma dimensión que la anterior, 3 filas, una columna. Así que F2, Control Shift Enter y ya estaría. Y este resultado que se genere para esos, y mejor si los centramos y los hacemos un poquitín más grandes y ya. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y copiando esto de aquí, esto, sí, porque hacer esos formatitos cuesta. Diríamos lo siguiente. A va a ser esto de aquí. B va a ser esto de aquí. Y C, o beta 2, siguiendo la lógica de econometría, C minúscula va a ser igual a esta de aquí. Bien, entonces ya tendríamos los resultados. Y vamos a redondear a cuántos decimales. La idea es trabajar con todos los decimales, ¿listo? Pero hay algunos que no me van a permitir interpretar bien si trabajo con muchísimos decimales. Entonces vamos a reducir a ver, aquí con el Minitab, ¿cuántos serán? 5 a 5. Entonces aumentamos 2 más. Bien, bien. Y estos serían los resultados con los que ya deberíamos de realizar nuestras interpretaciones. Pero antes, tendríamos que regresar aquí. Y como esto estábamos desarrollando, ahora decir, ¿qué cosa? Ahora decir, A es menos 0.57227. B es 0.16505. Y C es 0.00590. C, bueno, claro, creo que he dicho C. Entonces ahí tendríamos esto. Y para terminar de desarrollar todo, como hemos dicho que las cosas van a ser así, entonces esto de aquí va a ser la variación en el consumo es igual a X1 es inflación y X2 es el salario mínimo nacional. Entonces ya tendríamos desarrollado esto de aquí. Y ya está. Así es como hemos terminado de desarrollar esto de aquí. A ver, un espacio, 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 sin paréntesis. Listo.
Esta sería la ecuación de regresión, pero ya bien definida respecto de de las variables intervinientes, ¿no? Y con el Minitab hemos obtenido lo mismo. A ver, no es consumo total, ¿no? Es variación o cambio en el consumo. Bien, y eso hemos obtenido. A ver, vamos a hacer una captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya al fin. Captura de pantalla. Vamos a copiar aquí y llevamos aquí. Y tenemos esto. Esto es lo que ha hecho el Minitab. Pero en el Minitab, no se olviden, el salario mínimo nacional era X1 y la inflación anual era X2. Y aquí hemos cambiado para ver si existía algún cambio. Eso está bien. Esto ha venido ahí. Obvio. En el Minitab era X2. Aquí hemos puesto como X1. Y esto está aquí. Obvio, hemos dicho que el salario mínimo nacional ahora va a ser X2 y la inflación va a ser X1. Entonces, como ustedes pueden ver, este algoritmo, que es una serie de procedimientos para hallar un resultado, está bien. Genera exactamente los mismos resultados que hemos obtenido utilizando ese programa Minitab. Obviamente hacer todo en esos programas es muy bueno. ¿Por qué? Porque la ventaja es que luego tenemos que hacer esto, ¿sí? Como si fuese castigo. Bueno, es castigo. Así que ya está. Ahora, no sé si ustedes se imaginan qué pasaría aquí si ahora yo digo que la variación en el consumo es igual a la inflación más el salario mínimo nacional más, por ejemplo, y incrementamos otra variable. A ver, por ejemplo, como es consumo, bueno, el otro era consumo de alimentos. A ver, ¿qué otra variable puedo meter aquí? Más el tamaño de la población, por ejemplo. Porque el tamaño de la población debe tener algún efecto, ¿no? La población en Bolivia crece o no crece. Entonces, el tamaño de la población. ¿Qué pasaría si aquí aumentara el tamaño de la población? Tendría una más. ¿Y qué pasaría aquí? Tendría una D, X3. Y ese sistema de ecuaciones crecería una ecuación más y necesitaría más sumatorias. Muchas más. ¿Listo? Porque esta otra sería sumatoria de X3 por Y, que sería igual a sumatoria de X3 más B sumatoria de X1, X2, X3 más D sumatoria de X3 al cuadrado. Así que como ven, sería la muerte. ¿Listo? Obviamente aquí tengo que aumentar una D, ¿no? Entonces sería sumatoria. El primero sería lo mismo más D sumatoria de X3. El segundo sería lo mismo más D sumatoria de X1 por X3. El otro sería lo mismo más D sumatoria de X1 por X2 por X3. Y el último sería sumatoria de X3 por Y igual a sumatoria de X3 más B sumatoria de
2 con x3 más c sumatoria de x3 al cuadrado. Así tendría que ser, no más d. Tengo que aumentar uno más, un componente más. Así que esto de aquí sería una locura, pero esto de aquí solamente tendría una columna más. Una más. Este de aquí tendría una fila más. Este desarrollo sería más complicado. Esto sería ahora 1 4×4. Y esta matriz vector sería 4 filas, una columna. Pero desde la perspectiva matricial es mucho más fácil que desde esta perspectiva tradicional, ¿sí? Así que como ven, aumentar una cosa más se puede aumentar y se pueden aumentar todas las cosas más que uno desee. Bueno, nos quedaremos aquí. Y como ustedes han podido ver, todo este procedimiento de trabajo que reemplaza al método Gauss-Jordan, ¿listo? Esto de aquí me permite obtener los resultados como si hubiese aplicado el método Gauss-Jordan. Y aquí tengo mi ecuación. Ahora, hay que interpretar. ¿Cómo es la variación en el consumo? ¿Listo? Ahora, interpretar esto es más fácil, ¿no? El término independiente, ¿qué dice? Dice, la variación en el consumo es negativa. El consumo variaría en menos 0.57%. No se olviden que la variación del consumo está en porcentaje. Entonces, si sin contar la inflación y sin contar el salario mínimo nacional, el consumo tendría una variación de año en año negativa de menos 0.5%. Pero, ¿qué genera la inflación? La inflación genera un aumento en la variación del consumo. O sea, ¿la inflación es negativa? No, miren. La inflación obviamente genera pérdida en el valor adquisitivo del dinero, ¿no es cierto? Pero esa pérdida en el valor adquisitivo del dinero, para que las personas no sientan que están perdiendo más dinero, compran más productos, ¿no? Empiezan a acaparar. El dinero está perdiendo valor. Entonces, ¿qué haces? Compras. ¿Para qué? Para acaparar más dinero y hacer que no pierda su valor. O si va a perder su valor, por lo menos cuando compres estés recuperando su valor. Entonces, el consumo, la variación del consumo de un año a otro, como resultado de la inflación, va a aumentar en un 0.16% por cada punto de inflación que exista. Entonces, miren, la inflación tiene un efecto, es negativa la inflación, ¿no? Porque con los mismos 100 bolivianos de hoy, dentro de un año no te vas a comprar lo mismo, ¿sí? Por la variación de precios. Pero como por esa variación de precios, la inflación origina, ¿qué cosa origina? Uno dice, oye, estos 100 bolivianos de ahora no van a costar lo mismo el siguiente mes o el subsiguiente mes o el año. Esto es anual, ¿sí? Esa es variación del consumo anual. Entonces, el hecho de que el dinero pierda su valor, se deprecie, va a generar pues que el consumo aumente, porque las personas no van a querer que su dinero pierda valor sin hacer nada. Entonces van a procurar comprar más. Y por tanto el consumo va a crecer. Fíjense qué interesante, ¿no? La interpretación económica. El consumo va a crecer como resultado de la inflación. Entonces la inflación es negativa, claro, es negativa, pero respecto del consumo hace que consumas más, precisamente por el hecho de que te ves obligado a gastar en vez de ahorrar, porque el dinero está perdiendo, ¿qué cosa? Capacidad de compra, ¿no? Poder de compra. Y la inflación
va a ser que la variación en el consumo, la variación anual en el consumo aumente en un 0.165% por cada porcentaje de inflación que hay. Entonces, la inflación para el consumo, para incrementar el consumo no está mal, porque precisamente es eso, es esa interpretación. Ante el temor de perder el dinero, la gente consume más. ¿Y el salario mínimo nacional afecta o no afecta? Sí, sí afecta. El salario mínimo nacional va a generar un incremento en el consumo, y es incremento porque va a subir. Y va a subir fíjense, va a subir muy poquito el salario mínimo nacional. Y uno dice, pero ¿por qué tiene tan poco efecto? El salario mínimo nacional tiene menos efecto en la variación en el consumo porque, número uno, eso habíamos visto por la correlación. La correlación más fuerte era con la inflación. La correlación más fuerte era con la inflación. Con el salario mínimo nacional había correlación. La correlación era fuerte, sí, pero era menos. Entonces, ¿quién va a influir más? Va a influir más aquella variable con la que se correlaciona más. La inflación va a influir más en la variación del consumo. ¿El salario mínimo nacional va a influir o no va a influir? Va a influir, pero influye menos. ¿En cuánto influye el salario mínimo nacional? En un 0.0059, ¿sí? Por cada unidad del salario mínimo nacional. Ya por cada boliviano. Entonces, pero su poder es menor. Pero al final de cuentas va a tener ese efecto. Va a hacer que el consumo aumente. Entonces, la variación en el consumo. Si el consumo va a aumentar, es porque la inflación va a aumentar, pero también porque el salario mínimo nacional va a aumentar. Y eso nosotros podemos ver por los signos de los coeficientes. Positivo, positivo. Y ese era un aspecto que ya sabíamos por la correlación. En la correlación sabíamos que si el consumo aumenta, si el consumo va a aumentar, eso era porque el salario mínimo nacional iba a aumentar también. La relación es directa, positiva. Si hubiese sido signo negativo, la relación no es indirecta, se dice inversa. Uno sube, el otro disminuye. Pero aquí no, la relación es directa. Uno sube, el otro sube. Uno baja, el otro también tiene que bajar. Una variable, la otra variable. Bien, y respecto de la inflación, también sabíamos que la relación era directa, es decir, era positiva. Y es por eso que aquí estamos verificando esos aspectos. La inflación tiene un coeficiente positivo. La inflación, si aumenta, va a hacer que la variación del consumo también aumente. Pero si la inflación disminuye, la variación del consumo también va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa con el salario mínimo nacional? También su coeficiente es positivo, porque había una relación directa. Y si el salario mínimo nacional va a aumentar, la variación en el consumo también va a aumentar. Entonces, si queremos aumentar el consumo en la economía nacional, no está mal que haya inflación. No está mal que haya inflación. ¿Listo? Pero mejor si esa pérdida en el poder adquisitivo de alguna manera reponemos en el salario mínimo nacional. ¿Captan la idea? Así se piensa en el Ministerio de Hacienda.
Y de esa manera mantenemos en equilibrio la pérdida del valor adquisitivo del salario, aumentando el salario mínimo nacional. Entonces, el salario mínimo nacional va a aumentar. No está mal que haya inflación. La cuestión es que la inflación no sea descontrolada. Está bien controlar la inflación, pero no está mal que haya. La cuestión es que no se descontrole. Entonces, una inflación controlada más la reposición del salario al salario mínimo nacional por la pérdida que ocasiona la inflación va a hacer que el consumo varíe y aumente. Ahora, ¿qué pasa en nuestra economía si el salario mínimo nacional se mantiene constante? No varía. El consumo tampoco va a variar mucho. Si solamente hay inflación y la inflación es una inflación controlada. Entonces, el consumo puede ser que se mantenga. O que exista un incremento en el consumo si es que se incrementa la inflación. Pero como no hay nada que compense la pérdida o variaciones en el salario mínimo nacional que compensen la pérdida del valor adquisitivo del dinero, entonces el consumo va a aumentar, pero no existe este otro elemento para acelerar un poquito más ese incremento en el consumo. Entonces, aquí está, ya tenemos eso. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuán confiable es la regresión? ¿Cuán confiable es la ecuación que explica la variación del consumo respecto de la inflación y el salario mínimo nacional? Y eso tendríamos que ver. Sin embargo, la interpretación que hemos hecho hace ratito, creo que tenemos que aumentar aquí, ¿no? Creo que es prudente añadir. Entonces, ¿qué decimos? Consumo o la variación en la variación anual del consumo la variación anual en el consumo si no existiera ningún efecto de la inflación y del ingreso, salario mínimo nacional, tendría un comportamiento negativo. Se reduciría daño en un 0.57%. ¿Ya? Entonces, aquí, primer punto. Punto número 1. La variación anual en el consumo, si no existiera ningún efecto de la inflación y del ingreso, tendría un comportamiento negativo. Se reduciría cada año en un 0.5%. Y vamos a usar términos económicos, ¿sí? Existiría una contracción del
Listo. Primer punto. Así que tenemos ese aspecto como primer punto importante. Segundo punto. Aunque sea difícil de entender, la inflación incentiva a la variación del consumo. Cada porcentaje o por cada valor porcentual de inflación, el consumo aumentaría en un 0.17. Estoy redondeando, ¿listo? 0.17%. Por cada valor porcentual de inflación, el consumo aumentaría en un 0.17%. Esto probablemente, punto seguido, esto probablemente por el hecho de que las personas, al percatarse de que el dinero pierde su valor adquisitivo, gastan más para que esa pérdida no les afecte demasiado. Y ahí estaría una forma de interpretar esta parte. Ya, yo no digo, qué aburrido esta clase. Estamos siendo analíticos, che, miren. Más bien está bien interesante, ¿sí? Aunque sea difícil de entender, la inflación incentiva de manera positiva a que exista variación en el consumo. Mejorando la redacción. ¿Listo? Por cada valor porcentual de inflación, el consumo, y mejor si X punto seguido. Perdón, pero hay que redactar bien, ¿sí? Por cada valor porcentual de inflación, el consumo aumentaría un 0.17% anual. Aumentaría de manera anual en un 0.17%. Es por eso que si la inflación es solo del 1%, la variación en el consumo aumentaría en un 0.17%. Y tal vez yo quiero incentivar mi economía, yo quiero que la gente compre más. Y si quisiera que la gente compre más, entonces 1% de inflación no me conviene, tal vez 2% de inflación o 3% de inflación. Y no estaría mal, porque así cumpliría, aumentaría, ¿qué cosa? Aumentaría el valor del consumo. Pero tampoco sin excederme, ¿sí? Porque las personas van a gastar todo lo que tienen y cuando gasten todo lo que tienen, ¿qué van a gastar? Ya no van a tener nada, ¿sí? Y van a empezar a protestar y todo eso. Entonces, controlar la inflación. ¿Ya? Esto probablemente por el hecho de que las personas, al percatarse de que el dinero pierde su valor adquisitivo, gastan más, entre paréntesis, consumen más, quieras o no, para que esa pérdida no les afecte demasiado. Por ejemplo, ¿sí?
hay inflación, están aumentando las cosas. Y uno dice, ¿qué hacemos? Compraremos harina, eso es lo que uno piensa, ¿no? En víveres, normalmente. Compraremos más harina, más arroz, nos haremos un pequeño almacén, nos estocaremos, ¿listo? Compraremos 2 quintalitos de harina para tener para más adelante, nos compraremos un poquito más de arroz, ¿sí? Entonces las personas recurren a su dinero o a sus ahorros para precisamente evitar que el dinero pierda ese valor por la inflación, ¿no? Entonces gasta más, consume más, para que esa pérdida no les afecte demasiado. Está bien, me gusta esta interpretación, ¿sí? Creo que voy a ir al Ministerio de Hacienda, ¿sí? Voy a mostrar ese trabajo para que me contraten. Aunque soy gerente de las FinCIN. ¿Sí? No, no me conviene. Me quedaré nomás donde estoy. Bien. Ya estamos con eso, ya estamos con eso. Ahora, vamos con lo siguiente. Es el salario mínimo nacional. Esos siempre ayudan a que el consumo, siempre afectan al consumo. En este caso, ocurre lo esperado. Por cada unidad monetaria del salario mínimo nacional, la variación en el consumo anual aumentaría en un 0.0059%. Uno dice, pero no es mucho. Sí, pero es por cada boliviano del salario mínimo nacional. Y enseguida vamos a ver esos efectos. Aumentaría en un 0.0059%. ¿Está? Entonces tenemos eso desde la perspectiva de los ingresos. Entonces los ingresos siempre tienen un efecto favorable en el consumo. Pero ahora 4. Y el 4 es ahora la relación entre la inflación y el salario mínimo nacional. La pérdida del valor del dinero como resultado de la inflación se debería compensar con un incremento en la masa salarial, salario mínimo nacional. De tal forma que a la larga el dinero perdió su valor real el mismo se recupera vía incremento salarial. Ambos aspectos son favorables si se quiere incentivar el consumo, siendo sin embargo probable la
el incremento de la inflación, siendo sin embargo controlar el efecto de la inflación, incremento de el valor mejor de la inflación, para que la compensación pueda realizarse. ¿Por qué? Porque si la inflación es muy alta y si la inflación es del 17-18%, ningún empresario va a querer pues incrementar qué cosa en un 17, 16, 20% el salario, ¿no? Por eso hay que mantener controlado la inflación, de tal manera de que si va a haber un incremento salarial, ese incremento salarial en realidad no es un incremento, sino es una reposición a la capacidad adquisitiva del dinero, ¿no? Así que incremento salarial como tal, como que no se da, solamente se está reponiendo lo que se pierde. Son favorables si se quiere incentivar el consumo, siendo sin embargo necesario controlar el valor de la inflación para que la compensación vía incremento salarial pueda realizarse. Porque si no, no se va a poder realizar nunca esa reposición. Y si no se va a poder realizar nunca esa reposición, estamos fritos. Entonces la economía, que está en un equilibrio bastante precario, pues se va a ver bastante afectada. Entonces tenemos esto, ¿ya? A ver, vamos con lo siguiente. Vamos a ver cuán confiable es la ecuación que explica la variación del consumo respecto de la inflación y el salario mínimo nacional. ¿Listo? Vamos a ver cuán confiable es esa ecuación. A ver, cambiamos, debería, vía, compensación. Listo, ya está todo corregido. Bien, si es que no se me han aburrido, listo. Vamos a continuar. Y si se han aburrido, qué mal. No, pues no se me aburran, por favor. ¿Sí? Estamos haciendo algo paso a paso y estamos haciendo, entre comillas, de manera conjunta. ¿Listo? Y al encargado de curso le agradezco por haberme hecho dar cuenta de que aquí estaba tomando una fila extra. Gracias, encargado de curso. Bien, entonces, ¿cuán confiable es la ecuación que explica la variación del consumo respecto de la inflación y el salario mínimo nacional? A ver, ¿cuán confiable es? Y vamos a los datos que tenemos. Estos son nuestros datos. Ahí está nuestra información. Vamos a ordenar, ¿listo? Y ordenar en el Excel es tan fácil como hacer esto de aquí. Así que esté en orden, siguiendo la misma lógica que tenemos. Bien. Ahora, vamos con esto. ¿Sí? A ver. Aquí vamos a colocar efecto de la inflación. Aquí vamos a colocar efecto del salario mínimo nacional. El efecto de la inflación es esto de aquí. El efecto del salario mínimo nacional es esto de aquí. ¿Listo? O sea, son los coeficientes. Ahí estoy colocando los coeficientes. Bien. Entonces vamos, y aquí colocamos término independiente.
Bien. Entonces, el término independiente en todos los casos va a ser el mismo. Es este. Y el efecto del término independiente es negativo. ¿Listo? Todo esto es la parte relacionada con la ecuación. Y aquí vamos a tener cambio estimado en el consumo. Entonces, por favor, esto que estoy colocando con colores, espero que se me entienda bien. A ver, vamos a ver, ojalá se me entienda. Yo creo que sí van a entender. ¿Cuál es el efecto de la inflación? La inflación, por ejemplo, el año 2001 había sido 0.91. O 0.92, perdón. Por ese coeficiente 0.15. Entonces la inflación está haciendo que el cambio estimado en el consumo tenga ese resultado. Pregunta, ¿la inflación está ayudando para que la variación en el consumo sea positiva? Y la respuesta es no, la inflación no está ayudando. ¿Por qué? Porque no está compensando toda la pérdida que había en el cambio del consumo, lo que habíamos dicho aquí, ¿no? O sea, en otras palabras, la inflación no va a compensar esta contracción del consumo. No está compensando, porque la inflación es 0.92 y el 0.92 de inflación, con el efecto que tiene la inflación, hace que el consumo no compense esta pérdida. O sea, sigue habiendo un déficit. Ese déficit es de menos 0.42. ¿Y el salario mínimo nacional ayudaba o no ayudaba? ¿Cuánto era el salario mínimo nacional? Era 400 bolivianos. Sí compensaba. El salario mínimo nacional ayudaba y compensaba esa pérdida. Y en cuanto al final era el cambio estimado en el consumo, era esto, más esto, más esto. 1.92. Entonces, ¿la ecuación de regresión es buena o es mala? La respuesta es que hay una diferencia. ¿Ya? Y esto de aquí va a ser que esto de aquí se llame, ¿qué cosa? Y, pero es, ¿no? Y estimado, ¿se acuerdan de eso? Bien, entonces esto es Y estimado. Y eso que vaya como subíndice. Hay un residual. Y el residual es la diferencia entre el valor real, Y, menos el Y estimado. Y hay una diferencia de menos 0.46%. Esto es lo de la ecuación de regresión. Esto es lo que de verdad ha ocurrido. Y ha habido una diferencia de menos 0.46%. Parece que no está tan mal, que digamos. Bien. ¿Y qué ha pasado los otros años? A ver. Esto tengo que trabajar como constante. Ya, ahora sí. Y este de aquí no le puse como constante eso de arriba. Y este de aquí sí. Bien. El término independiente siempre dice que va a haber una contracción en el consumo. La inflación del segundo año, del año 2002, ha sido del 2.45%. Ese 2.45% de inflación ha permitido de alguna manera compensar esta contracción del consumo.
La respuesta es no, porque todavía va a haber una disminución de 0,16. Aquí abajo está. ¿Listo? Hay esa diferencia. Entonces, no ha permitido compensar eso. Pero el salario de 430 bolivianos sí ha permitido compensar toda la contracción que se estaba generando de manera independiente. La inflación ha ayudado, pero lo que más está ayudando ahorita es el monto del salario mínimo nacional. Entonces, en cuanto se estima, a ver, vamos con esto, número, en cuanto se estima el cambio del consumo, 2,37. No se olviden que este 2,37 es eso de aquí, no estamos desarrollando esto de aquí. Estamos reemplazando valores. Solamente que aquí estoy mostrando los resultados de una manera diferente. Ese es el efecto de la inflación. Solito de la inflación. Ese es el efecto del salario mínimo nacional. Considerando los valores que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, eso por el efecto de la inflación, según la ecuación, y el efecto según el salario mínimo nacional. Entonces, tenemos eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio estimado en el consumo de 2,37. Este es el estimado, este es el que de verdad ha ocurrido. ¿Y es lo mismo o es diferente? Respuesta es diferente, pero este de aquí no genera diferencias tan grandes como el caso anterior. Entonces, ¿qué pasa? En este punto hay un buen nivel predictivo, ¿sí? Hay una diferencia de 0,14 entre el cambio real y el cambio en el consumo, el estimado. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Conviene que haya más inflación? ¿Conviene que haya un 3,94% de inflación? ¿Ha sido conveniente? La respuesta es, en el año 2003 sí ha sido conveniente que la inflación aumente, sea 3,94, porque esa inflación de 3,94 ha generado un cambio en el consumo de 0,65 que ya compensaba la contracción del consumo. Entonces, un nivel de inflación de 3,94%, que no está tan mal, compensaba. Es más, incluso ya generaba, ¿qué cosa? Que el cambio del consumo sea positivo, fíjense. Y el salario mínimo nacional de 440 bolivianos, miren, 10 bolivianitos aumentados, ¿sí? Bueno, no ha generado un cambio tan grande, ¿sí? Esos 10 bolivianitos han hecho que el consumo varíe en 0,09. Así que ha cambiado, pero muy poco, ¿sí? Se ha mantenido. Bueno, casi se ha mantenido. Pero, ¿y qué quedamos con el consumo? Quedamos que el consumo es 2,68, el estimado. Pero realmente, ¿cuánto ha ocurrido? 2,11. Realmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho una estimación que no ha llegado exactamente al mismo resultado. Pero fíjense qué interesante, una inflación de 3,94% ha permitido de alguna manera compensar la pérdida que existía en el consumo. Bien, ¿y qué pasa los años siguientes? Los años siguientes ha pasado de todo, ¿listo? Y han habido años en los que ha habido una menor estimación respecto de los valores reales. Y podemos ver esa situación, ¿no? ¿Y qué pasaría si la inflación fuese del 11%? Fíjense, el 2007 y el 2008 la inflación ha llegado al 11, casi 12%. Había una gran compensación respecto de la pérdida que se genera en la variación del consumo. Pero el problema, ¿cuál era? Que los niveles de inflación han sido altos y esos niveles de inflación tan altos han hecho que la situación económica sea alta también. Pero ¿ha habido o no ha habido incremento salarial? Ha habido incremento salarial.
y eso ha compensado la cuestión de la inflación en el consumo, sí ha compensado, ¿sí? Entonces, miren, esto es 1,93 y este es 3, sí ha compensado ese efecto de pérdida, también con eso se puede ver. Y por tanto, ¿qué ha ocurrido? Por tanto, lo que ha ocurrido es que el consumo ha ido aumentando, ha sido más acelerado la variación del consumo, como pueden ver, como resultado de la inflación. Pero ¿qué ha pasado el siguiente año? La inflación no ha compensado toda la pérdida. El que ha compensado es el incremento salarial. Miren que esta cantidad de incremento salarial respecto de las gestiones anteriores ha sido importante, ¿sí? Y aquí ha sido también importante esta variación del salario. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí el salario, el ingreso, que es el que de verdad debería influir en el consumo, está dando resultados. ¿Listo? Es que influir en el consumo vía inflación tampoco es tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente compra más, porque su dinero cada vez vale menos. Pero ¿de dónde sacan el dinero? De los ahorros. ¿Listo? De los ahorros, de ahí sale. Pero entonces, ¿cuál es la mejor forma de incentivar el consumo? Siempre es por los ingresos, ¿no? Pero aunque no se crea, la inflación ayuda. Pero esa inflación debe compensarse. Y así sucesivamente. Bien. ¿La ecuación de regresión está bien? Pregunta. La respuesta es, el resultado no es exacto. A veces se pasa, ¿listo? Como en esos casos. La variación del consumo es mucho mayor que la real, ¿listo? O a veces es de menos, ¿listo? Bueno, lo real, porque no nos olvidemos que este cambio es lo que de verdad ha ocurrido menos lo que se espera que ocurra. ¿Ya? Entonces, lo que de verdad ha ocurrido es menor que lo que se estima. Entonces, aquí ha existido un exceso de estimación. Y en estos otros casos ha existido un déficit de estimación. En ningún caso ha acertado, ha sido exacto. Ha habido variabilidad. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Residual al cuadrado. Y el residual al cuadrado me va a permitir precisamente poder encontrar la suma de cuadrados del error. Y este residual al cuadrado es, y mejor colocaremos las cosas como son aquí, el residual es eso. Esto aquí. Y esto de aquí. Paréntesis, paréntesis. Y del resto no se preocupen porque voy a hacer en un 2×3. Ahí está. Bien, el residual al cuadrado es esto, pues al cuadrado. Ahí los resultados son muy grandes como para poderse mostrar correctamente. Ahí está. Y en esto de aquí ya empieza lo complicado, ¿no? Porque hay que utilizar una gran cantidad de decimales. Y ahora esta sumatoria sí me interesa. Esta sumatoria a mí me interesa mucho porque esta sumatoria es vengo aquí y como vamos a reciclar, entonces es la suma de cuadrados de error. Entonces la suma de cuadrados de error es esto.
Bien. Ahora vamos a ir con la suma de cuadrados de la regresión. Y para encontrar la suma de cuadrados de la regresión necesito encontrar el promedio de y, que eso va a estar por aquí. Y necesito desarrollar esto de aquí, que lo vamos a desarrollar ahí. Y por tanto vamos a hacer algo más rápido. Bien, entonces esto que venga ahí. El promedio de y. Entonces, promedio de y uno dice, ¿qué está haciendo? Estamos queriendo calcular el r cuadrado, el coeficiente de determinación. Bien, entonces vengo aquí y es el valor de la estimación, este, menos y promedio, constante, ¿sí? Y esa diferencia elevada al cuadrado. Y la sumatoria me interesa. Y me interesa bastante, porque esa sumatoria ahora se va a constituir en la suma de cuadrados de regresión. Y por tanto, este resultado viene aquí. Y ese resultado que vino ahí genera la suma de cuadrados total. Y la suma de cuadrados total va a ser igual, y mejor si grabo en este punto, a esto más esto de aquí. Perfecto. Y el r cuadrado es igual a la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total. Y obviamente he calculado la suma de cuadrados de error y la suma de cuadrados de regresión para tener la suma de cuadrados total, ¿no? Si no, no hubiese podido encontrar este resultado. Y como eso tengo que expresar en porcentaje, digo 78.15%. Bien, ahí está el r cuadrado. Ahora, en esta parte, yo la anterior vez les había comentado, el día del solucionario les había dicho, este r cuadrado de aquí, ¿sí? Bueno, era igual que venirte aquí y esto, este resultado, elevar al cuadrado. Y ahí está 54.39%. Y está 54.40%, ¿listo? Este 39, 40, no hace mucho lío, ¿listo? Redondeo y es 40. ¡Súper! ¡Qué lindo! Entonces, para encontrar este r cuadrado no es necesario hacer todo, ¿no? Para encontrar este r cuadrado es más fácil directamente el resultado de la correlación elevar al cuadrado. Esta parte escúcheme bien, ¿listo? Por favor, dejen de hacer cosas que no sea atender la materia. Atiendan ahora. Entonces, esto de aquí no era nada más que elevar al cuadrado el coeficiente de correlación. Sí, cuando es bivariado, cuando es multivariado, ¿qué vas a elevar al cuadrado? Este vas a elevar al cuadrado, este vas a elevar al cuadrado, porque no se olviden que ahora en el caso multivariado están los dos. Están mezclados, la inflación y el salario mínimo nacional. Y estos dos han generado este resultado junto con el término independiente. Entonces, ¿cuál vas a elevar al cuadrado para que el resultado te salga 78.15%? Bueno, dice los dos voy a elevar y voy a sumar, no sale. ¿Listo? Esto es de aquí, fíjense cómo estamos haciendo. Ya no es
Ya no es esto con esto y esto con el otro. Ahora es todo junto para obtener este resultado, fíjense. Ahora aquí el coeficiente de determinación debe calcularse como tal. Y ahora el error estándar. El error estándar ahora tiene un cambio. ¿Cuál es el cambio en el error estándar? Si es que regreso a esta formulita del error estándar, perdón. El R cuadrado hemos calculado así por si acaso. ¿Listo? Mejor lo pongo eso aquí para tenerlo completito. ¿Listo? Y para que no se nos vaya. El error estándar, ¿cómo hay que calcular? El error estándar tenemos que calcular de esta manera. El error de estimación es esto de aquí. Control C. Vengo por aquí. Ahí. Ese es el error estándar o el error de estimación. Y es igual a esto. El numerador ya tengo, que es la suma de cuadrados de error. ¿Listo? El denominador me falta. Y el denominador aquí digo lo siguiente. K. K es el igual al número de variables independientes. Y en este caso son 2 variables independientes. Tengo 2 variables independientes. Así que esto de aquí se va a transformar en n-3. ¿Listo? Entonces con eso hay que trabajar. Y aquí esto sería igual a hago aquí, directamente voy a hacer acá, ¿listo? Pero que se actualice. Entonces el error estándar, ¿a qué va a ser igual? El error estándar es igual a la raíz ¿de qué? De la suma de cuadrados de error dividido entre 10 menos 3. Y ese es el error. Ahí está. Entonces, ¿es buena la ecuación de regresión? Pregunta. ¿Es confiable o no es confiable? La respuesta es tiene un nivel de confiabilidad del 78.15%. 78.15%. Y en el caso bivariado, ¿era bueno? La mejor correlación era con la inflación. Y era del 54%. ¿Y qué pasa si juntamos la inflación junto con el salario mínimo nacional? Mejora el nivel de estimación, mejora. Del 54% pasamos a un 78.15%. Hacer el análisis multivariado muchas veces mejora el nivel de precisión del estudio en caso de que se hiciese bivariado. Entonces, en este caso, lo multivariado me sirve, pero ojo, a veces no siempre ocurre esto. A veces, en vez de mejorar, disminuye. Pero en este caso, mejora. Eso del ojo que les he dicho, que a veces de aumentar, disminuye, por favor, tomen en cuenta. Y eso genera un menor error. ¿Y cuál es el error en este caso? Antes era 0.80.
Ahora es 0,598. El error es menor. Hay menos error. ¿Listo? Y eso es algo muy bueno. Esto vamos a poner por ahí. Por ahí. Todas las estimaciones que se realicen con la regresión multivariada tendrán un nivel de ajuste del 78.15%. El margen de error representará, ¿cuánto va a representar? 21.85%. Entonces está mejor. Y el error estándar, el nivel de error para cada estimación que se realice será de más o menos, en vez de que sea 0,8077 va a ser 59,8%. ¿En qué? En la variación del consumo. Y fíjense, esos resultados aquí los tengo. Esto es con el Minitab, ¿ya? Con el Minitab, este resultado, el R cuadrado es 78.15%. Fíjense, 78.15% R cuadrado. Y el error aquí está. 0,598, 0,5978 redondeando. Así que como ven, todo el procedimiento manual con Excel que hemos hecho está muy bien, porque justo ha cuadrado con los resultados que hemos obtenido con ese procesamiento automático que se hace en el Minitab. Por tanto, todo este procedimiento es confiable o no. Sí es totalmente confiable, pero hay que hacer bien, no hay que equivocarse. Y sabemos las cosas de dónde vienen, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Y ya saben hacer una regresión multivariada, fíjense. ¿Qué les parece? Entonces, esto es un gran salto a lo que sabían hacer. Y estamos añadiendo todos estos componentes adicionales. Y saben cómo estamos haciendo todo eso. Por favor, este archivito guárdenlo bien, les va a servir mucho. ¿Listo? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que no les haya cansado mucho. Y nos vemos la siguiente clase, el día lunes. Que les vaya muy bien. Hasta ese día, jóvenes.